Bien, continuaremos con la explicación de las cosas perdidas o robadas. Aquí se incluyen los bienes mostrencos, en los cuales solo hay una transgresión civil de no entregarse a la autoridad, pero no lesiona el patrimonio ajeno porque la cosa está abandonada o perdida. También incluimos los tesoros cuando se encuentren en terreno propio, aquellas cosas que no pertenezcan a nadie y las cosas que han sido dejadas en los canastos de basura. Ahora bien, en cuanto a la copropiedad, la doctrina se encuentra muy dividida respecto a si existe robo entre copropietarios, toda vez que considera que falta el elemento ajeneidad. Según los tratadistas Cardona y Ojeda, en el supuesto de que un copropietario quebrante la posesión del otro, no podríamos afirmar válidamente que está cometiendo el delito de robo, puesto que en una copropiedad no es posible pensar que la cosa es ajena al copropietario, dado que toda copropiedad supone necesariamente el mismo derecho de propiedad perteneciente a varias personas. En cuanto al elemento normativo mueble, tenemos que se entiende por cosa mueble todos aquellos cuerpos que por su naturaleza pueden trasladarse de un lugar a otro, ya sea por sí mismos o por efecto de causa exterior. Tenemos dos clases de bienes muebles: muebles por naturaleza y muebles por determinación de la ley. Para conocer el contenido del concepto mueble, debemos acudir al Código Civil. En el Código Civil para el Estado de Guanajuato, en el artículo 796, refiere que los bienes son muebles por su naturaleza o por disposición de la ley. Artículo 797 dispone que son muebles por su naturaleza los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya se muevan por sí mismos, ya por efecto de una fuerza ajena. En el artículo 798 dispone que son bienes muebles por determinación de la ley, fracción primera, las obligaciones y los derechos o acciones que tienen por objeto cosas muebles o cantidades exigibles en virtud de acción personal. Fracción segunda, las acciones que cada socio tiene en las asociaciones o sociedades, aun cuando a éstas pertenezcan algunos bienes inmuebles. Fracción tercera, los que hayan sido empleados en una construcción o edificación, cuando ésta se encuentra ya en vías de demolición, para los efectos jurídicos ulteriores que se relacionen con los actos o contratos que con tal fin se celebren. Y cuarto, los derechos de autor. El artículo 799 refiere que los materiales procedentes de la demolición de un edificio y los que se hubieren acopiado para repararlo o para construir uno nuevo serán muebles mientras no se hayan empleado en la fabricación. El artículo 800 dispone que, en general, son bienes muebles todos los demás no considerados por la ley como inmuebles. El artículo 801 refiere que cuando en una disposición de la ley o en los actos y contratos se usen las palabras bienes muebles, se comprenderán bajo esa denominación los enumerados en los artículos anteriores. El artículo 804 refiere que los bienes muebles son fungibles o no fungibles. Pertenecen a la primera clase los que pueden ser reemplazados por otros de la misma especie, cantidad y calidad. Los no fungibles son los que pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad. Continuando con el análisis de los elementos objetivos, tenemos que los medios comisivos no están especificados por el legislador, es decir, puede ser cualquiera mientras sea idóneo para la consumación del delito. En cuanto a las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión, dependerán del caso concreto. En cuanto al nexo causal, debemos acreditar que debido a la conducta desplegada por el sujeto activo, tenemos que el sujeto pasivo ha resentido una afectación en su patrimonio, con un consecuente incremento en el patrimonio del sujeto activo. En cuanto al resultado, el robo es de resultado material. ¿Por qué? Porque podemos constatar con nuestros sentidos que hubo un cambio en el mundo fáctico, es decir, hay un incremento en el patrimonio del activo y un consecuente detrimento en el patrimonio del pasivo. Para entender los delitos patrimoniales es muy importante traer a colación la teoría de la esfera de vigilancia y poder del tratadista Sebastián Soler. El profesor argentino Sebastián Soler
desarrolló la teoría de la esfera de vigilancia y poder basándose en los estudios de Winshett y Pesina, el primero en el campo del derecho civil y el segundo en el campo del derecho penal. Además del vínculo directo e inmediato entre el sujeto y la cosa, la posesión encierra otras ideas menos materiales y más espirituales. Con ello se refiere a que el propietario o poseedor de una cosa proyecta su poder dentro de determinada esfera sobre el objeto y sobre el espacio que ocupa, porque todo está comprendido dentro de una esfera global de actividad, cuyos alcances están señalados por límites muchas veces de puro valor simbólico. Es decir, una persona posee todos los bienes que están al interior de su casa, aun en los rincones más recónditos, o aun cuando nunca los tenga entre sus manos, dentro de determinada esfera, que en este caso se determina por el inmueble mismo, que es la casa, se proyecta cierta posibilidad de disposición de la cosa que el propietario tiene respecto de ella. Así que todo aquello que se encuentre encerrado dentro de esta esfera está siendo poseído por su propietario, aun cuando no existe ninguna vinculación física directa e inmediata entre sujeto y cosa. Esa esfera a veces tiene limitaciones puramente virtuales. Hay veces que los objetos se encuentran aparentemente fuera de cualquier posibilidad de disposición por parte de su propietario. Sin embargo, tiene otros signos externos que denotan posesión, que denotan propiedad, por lo que se proyecta hasta allá la posibilidad de poder y de vigilancia de parte del propietario. Por ejemplo, las maletas cuando se encuentran en el maletero del avión. Ahora bien, en cuanto a la parte subjetiva del tipo o al elemento subjetivo, en el robo tenemos que existe un ánimo de apropiación por parte del sujeto activo. El apoderamiento es un ánimo de hacerle ingresar en esa esfera de vigilancia y de poder para conducirse en relación con la cosa como si fuese su dueño. Debemos aclarar que para que exista el robo no basta con el apoderamiento. Debe existir el ánimo de apropiación por parte del sujeto activo. Se requiere una conducta dolosa por parte del sujeto activo. El ánimo de apropiación y la conciencia de que la cosa no es propia sino ajena revela el elemento subjetivo, por lo que el robo es de comisión necesariamente dolosa. Nunca podríamos tener un robo de manera culposa. Una vez que el activo se ha apropiado de la cosa, bien, mueble ajena, el sujeto pasivo pierde las facultades de usar, gozar o disponer, lo que implica la vulneración de su esfera. Es decir, va a haber un quebrantamiento a la posesión. Esta es la característica esencial del delito de robo. Si no existe tal quebrantamiento, no existirá robo. Podrá existir fraude o abuso de confianza, pero no será robo. En el fraude y abuso de confianza, el sujeto pasivo voluntariamente se desprende de la cosa, haciéndola salir de su posesión. Es decir, como diría el profesor Sebastián Soler, la hace salir de su esfera de vigilancia y poder. En los casos en que el empleado muestra a una persona mercancía y ésta se apodera de ella, o por ejemplo, el maletero que lleva las maletas del pasivo para que sean transportadas y huye con ellas, ciertamente, aunque el pasivo entregó la cosa, no la ha hecho salir de su esfera de vigilancia y poder, no se ha desprendido, no se ha desapoderado de ella, simplemente la ha puesto en contacto físico directo con el sujeto activo, pero sin que esto signifique una transmisión o traslación de la posesión, por lo cual en estos casos tendremos el delito de robo. Continuaremos ahora con el análisis de los siguientes elementos normativos de este tipo penal. Tenemos que, como elementos normativos son la cosa, mueble, ajena y adicionalmente el elemento sin consentimiento y el elemento legítimamente. En cuanto al elemento normativo sin el consentimiento, sabemos que el tipo penal requiere que haya ausencia del consentimiento de quien puede otorgarlo con arreglo a la ley. El consentimiento elimina la antijuridicidad de la conducta cuando el bien jurídico es de aquellos de los cuales se puede disponer válidamente por parte del sujeto pasivo. Es un elemento esencial para que se configure el robo. Y es muy importante determinar a quién le corresponde legítimamente determinar la disposición de una cosa.
porque para ello debemos recurrir a otras ramas del derecho. En cuanto al siguiente elemento normativo, legítimamente, como ya lo comentamos, necesitamos acudir al derecho civil para saber cuándo se puede considerar que una persona puede disponer con arreglo a la ley de una cosa. Por ejemplo, podemos decir que el dueño de una cosa puede disponer legítimamente de ella. ¿Qué sucede o en qué momento se consuma el robo? El robo se consuma cuando se integran todos los elementos del tipo, es decir, en el preciso instante de producirse el apoderamiento de la cosa o como establece la ley, en el momento en que ya el sujeto activo tiene en su poder la cosa. El robo, por lo tanto, es de consumación instantánea. ¿Qué sucedería, por ejemplo, que minutos después de que el sujeto activo ha cometido el robo, trae las mercancías o trae los bienes en una bolsa o los trae cargados consigo y va corriendo y de repente los arroja o los avienta? En este caso estaríamos en presencia totalmente de un robo. ¿Por qué? Porque ya hubo esa aprehensión material, él ya los había ingresado a su patrimonio y los arrojó, los aventó, sin importar por cuál sea el motivo que lo motivó para ello. En este caso no podríamos decir que estamos ante una tentativa, sino ante un robo consumado. Por ejemplo, en las tiendas departamentales, donde en ocasiones las personas que acuden a comprar pues esconden entre sus ropas algún objeto de la tienda con la finalidad de llevarlo sin pagar, entonces aquí es importante determinar en qué momento se considera consumado el robo. Pues el momento es cuando se pasan las cajas. ¿Por qué? Porque es en la caja en donde nosotros decidimos si compramos el objeto o no. Y una vez pasando las cajas, si el objeto no fue pagado, se configurará el robo. Por eso es que en ocasiones podemos observar que en las tiendas departamentales, cuando ya se han dado cuenta por medio de las cámaras que se encuentran al interior de la misma, que una persona escondió bajo sus ropas alguna mercancía, pues espera hasta que pase la caja. ¿Para qué? Pues para poder detenerla y poder determinar que cometió el delito de robo. En cuanto a la clasificación del delito, tenemos que el robo es de acción u omisión, es unisubsistente, es de lesión porque lesiona el bien jurídico patrimonio, es instantáneo porque se configura en el preciso momento en que se realizan todos los elementos del tipo. Aquí es importante aclarar que en el caso del robo hormiga se determina que es un delito continuado porque hay pluralidad de conductas en diversos momentos cometidas por un mismo sujeto activo en contra de un mismo sujeto pasivo. De igual manera, tenemos que el robo es monosubjetivo porque puede ser cometido por lo menos por un sujeto sin perjuicio de que sea cometido por varios, es doloso y es de resultado material. En cuanto a la culpabilidad, el robo es un delito doloso y es incompatible con la culpa. Por regla general, los delitos patrimoniales son de comisión dolosa, a excepción de los daños que admiten comisión dolosa y también culposa. La punibilidad dependerá, como ya lo comentamos, de conformidad con la cuantía de lo robado, tomando como base para la sanción la unidad de medida y actualización en el momento de la comisión del delito. Esta cifra varía anualmente, por lo cual debemos multiplicar el monto de la UMA por cada uno de los parámetros mínimos y máximos que nos indica cada una de las fracciones del artículo 191. En cuanto al concurso, el robo admite el concurso real, encontrándonos que difícilmente podríamos tener un concurso ideal, y admite todas las formas de autoría y participación.